Buenas noches, amados hermanos, queridos amigos. En esta noche, que el Señor me los bendiga más. Con ustedes, hermano misionero Julio Escudero. Aquí estoy una vez más, por gracia y misericordia de Dios, para poder hablarles un poco más acerca de la palabra del Señor. El Señor siempre tiene un mensaje, una palabra de amor, de paz, y también para poder nosotros seguir hacia adelante en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, en medio de todo dolor. Pero hay que entender también que Dios siempre tiene palabra para que podamos acercarnos más a Él también, para poder sentir su presencia, para poder arrepentirnos de situaciones que hemos pasado o que hemos hecho a nuestro prójimo, a nuestras familias, sea lo que sea como te sientas, Dios tiene una palabra siempre para ti, para nosotros. En esta noche, el Señor nos lleva al libro de Eclesiastés, un libro muy bonito, escrito por el predicador, se hace nombrar así. Todos sabemos, lo que conocemos, fue escrito por el rey Salomón. Amén. Y vamos a buscar en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Los voy a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Porque en sí hay mucho aquí para escudriñar, para buscar acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos habla a través de una manera en la que a veces nosotros no entendemos, no podremos entender todo lo que Dios nos pueda decir. Pero sí podemos humillarnos y buscar de Él, reconociendo que sin Él no somos nada, que necesitamos de Él, que nuestra vida no tiene sentido y caminamos de un lado para otro sin reconocer y sin saber para dónde vamos o qué seremos. El futuro está en las manos de Dios. No solamente el futuro, también estuvo el pasado y nuestro presente. Así que en esta noche vamos a desglosar, a ver lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Amén. El tiempo es de Dios. Título. La palabra nos dice en este capítulo, dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. ¿Por qué a veces no entendemos o nos desesperamos en cuanto a las promesas de Dios, a lo que Dios nos habla, o a lo que queremos o esperamos de Dios? ¿Por qué sentimos muchas veces que se nos va el tiempo, que ya no podremos hacer o ser lo que realmente deseábamos, que ya pasó el tiempo, nuestro tiempo, y que hay que dejar todo ya tal como está? Bueno, usted sabe que la palabra fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, y hay dos versiones, o mejor dicho, dos maneras en las cuales se puede establecer el tiempo. Una, en el griego cronos, que significa el tiempo humano, el tiempo de nosotros, donde se puede establecer los minutos, los segundos, las horas, los días, los años. O sea, todo a través de esta definición. Y si vamos por el otro lado, en el tiempo de Dios, o kairos, en el cual nadie sabe o reconoce lo que es el tiempo de Dios, solo Dios. Y es allí donde cometemos errores, o se cometen errores, porque pensamos que
a través de lo que queremos o deseamos, vamos a obtener en el tiempo que nosotros creemos o queremos. Y Dios no actúa de esa manera. El tiempo de Dios es distinto al tiempo del hombre. Cuando vemos en la Biblia, vamos a entender, y como dice, porque 1000 años es como un día para Jehová, y un día para Dios es como 1000 años. En otras palabras, el ser humano no puede entrar al tiempo de Dios, pero para esto entonces Dios entra al tiempo del hombre, para poder tener contacto con nosotros, para poder hablar con nosotros, para poder guiarnos y hacernos ver de que el Dios del tiempo es nuestro Dios, que todo está bajo control de Él, que todo lo ha hecho Él, como dice la Biblia, la palabra desde un principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es eterno, y soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, aunque el ser humano no entra en el tiempo de nuestro Señor, Él sí llega hasta nosotros para poder estar y tener contacto con nosotros en nuestro tiempo. Siempre Dios ha tratado de tener contacto con el ser humano, con el hombre, pero el hombre no entiende o no quiere, y estamos acostumbrados a que todo sea en cuanto a lo que nosotros sentimos, pensamos, en cuanto a lo que queremos, perdón, en cuanto a lo que conocemos, que es nuestro tiempo. Y hoy en día el ser humano corre, busca, no está a la medida o a la altura de antes, sino hoy en día el ser humano se apresura a poder obtener todo lo que desea. Y creemos que lo que queremos y deseamos, Dios también tiene que correr y apresurarse para que nos los dé. Y estamos muy equivocados, porque Dios es Dios y su tiempo es diferente, es perfecto. La traducción de Cairo es como el tiempo perfecto de Dios. El tiempo en el cual Dios establece para que las cosas sucedan en el tiempo que Él quiere. Estamos acostumbrados a muchas cosas, pero hay situaciones que debemos entender. Y Dios no va a entrar a nuestro juego, en nuestro tiempo. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. El Salmo 39, versículo 4 y 5 dicen: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. En otras palabras, dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Dice, he aquí diste a mis días término corto. O sea, ¿cuánto lo más que vive el hombre después que fueron acortados? Dice, y mis días a lo mucho 80 años. Muchos sobreviven más, llegan a los 100, pero llega un momento en que el hombre termina, llega a su fin, y hasta ahí llegó. Por eso el salmista reconoce a Dios y les dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, para aquellos que se sienten como que nada va a pasar, como que nada les va a pasar, que tienen control de todo, aún de su vida, y no entienden que la vida del ser humano pende de un hilo en cada momento. Cada día te da Dios gracia y misericordia para que puedas continuar el siguiente día. Y así es como vivimos, de gracia en gracia, día a día, y no entendemos el por qué suceden muchas cosas
El por qué pasan muchas cosas. Vemos accidentes, muertes, gente que ya no están, gente que pensaban que iban a tener una larga vida, trabajando, buscando muchas cosas, y sin embargo hoy en día ya no están, y todo a lo que se aferraron, nunca lograron entender o llegar a reconocer que en cualquier momento su vida llegaría a su fin. A todos nos va a pasar. Pero lo más bonito, lo más importante es que cuando estás y entiendes que a quien debes aferrarte realmente es a Dios, quien tiene control de todo, del tiempo, de la vida, control de todo lo que hacemos, de lo que haces, de lo que harás, del pasado, del presente, del futuro. No hay nada que se le escape. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que el ser humano no quiere entender hoy en día. Y se aferra a tantas cosas por obtener que en las finales se queda sin nada. Porque el día que nos vamos sin nada. El salmista decía en el Salmo 90:12, decía, enséñanos, ¿ve? Mira, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, Señor, yo no entiendo ni sé el término de mis días, cuántos años viviré, cuánto tiempo estaré aquí, qué cosa pasará, cómo sucederá, a dónde llegaré. Pero mi Dios, enséñame, dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días, o sea, cada día, dice que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, el versículo que habla acerca de la sabiduría dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el primer concepto de la sabiduría, el temer a Dios, y no de un temor de miedo, sino de respeto, en el cual puedes entender que en algún momento tendremos que darle cuenta al Señor, y si le fallaste o no hiciste lo que Él pedía, ¿cómo estarás delante de su presencia? ¿Qué harás delante de su presencia? Pero cuando el ser humano entiende que estamos bajo la custodia, bajo el amor de Dios, entenderemos que al primero que tenemos que darle la honra y la gloria es a Dios. Y podremos luchar y conseguir muchas cosas que muchas veces deseamos, queremos, pero primeramente dándole la gloria a Dios. Hoy en día, el ser humano se ha olvidado de Dios. Y usted lo ve día a día corriendo. Cuando uno maneja su auto, cuando yo manejo tengo que hacerme a un lado porque vienen gente a mucha velocidad corriendo, ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, ya sea porque tienen que llevar a los hijos a la escuela, ya sea lo que sea, pero viven apresuradamente y van al trabajo en forma rápida y trabajan de una manera en que no les alcanza el tiempo a veces ni para comer, y cuando se da cuenta se han ido la hora y regresan a su casa solamente a descansar por todo lo que ha pasado y esperar a descansar hasta el siguiente día, y esa es la vida de mucha gente hoy en día. Y Dios no quiere que vivamos aquí. Dios quiere darnos paz. Dios quiere darnos sabiduría para poder contar nuestros días y llevar cada día con sabiduría, con cautela, con amor y con Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Cuando vemos en el libro de Eclesiastés, dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de reír, de llorar, de trabajar, de descansar. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo en este momento, en esta tierra. Todo lo he visto, decía el predicador, el rey Salomón. Y no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre
sigue por sus mismos afanes. Lucha por obtener casa, dinero, vestido. Y si nos damos cuenta, alimentos, la situación o la lucha no ha cambiado desde hace 2000 años. Sí, usted puede ver que hoy en día hay muchas cosas en cuanto a la tecnología, a la ciencia, pero la lucha del hombre es la misma. Vestido, alimento, casa y el poder subsistir. No ha cambiado. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué corres? ¿Por qué estás en una vida tan apresurada que te olvidas de Dios? Mire, hay mucha gente que le piden a Dios y dice: Señor, si tú me das esto, si tú me das este carro, si tú me das esta casa, si tú me das este trabajo, si tú me das esto, lo otro, lo que quieren, yo te sigo, yo te busco, yo hago lo que tú quieras. Y una vez que Dios los bendice, porque Dios bendice, y obtienen lo que deseaban o lo que querían, se olvidan de Dios. Es como que nunca hubieran dicho nada. Y piensa que lo obtuvieron por su esfuerzo. Y muy equivocado, amigo, amiga, porque todo lo que tienes, todo lo que has logrado, no solamente ha sido, sí, te sacrificaste, pero ha sido más por gracia y misericordia de Dios. Porque para que obtengas lo que tienes, Dios ha tenido que darte gracia y misericordia y bendición día tras día para que puedas luchar por lo que querías. Y eso es lo que a veces no entendemos. Dios tiene un tiempo para todo. En la vida del hombre pende, como dice, de un hilo. Llega un momento en que ese hilo se corta. Y hasta ahí llegamos. Tanto usted como yo. ¿Por qué? Porque para todo hay un tiempo, como dice el Señor. Dios tiene siempre algo para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos entender también. No solamente no entendemos, a veces no queremos entender. El ser humano se rebela contra Dios. Y ¿cuántas veces no le predicamos a mucha gente, a muchas vidas, acerca de su condición, su situación, para que busquen de Dios? Y lo que menos quieren buscar es de Dios. Salvo que ya están en una condición demasiado mal como para poder entender que lo único que necesita recién es a Dios. Habiendo buscado con anterioridad esa presencia, esa búsqueda, y entonces hubieran podido, Dios mediante, obtener la respuesta que tanto deseaban. Pero la gracia y la misericordia de Dios se mantiene día a día. Cada día el hombre siempre vive por gracia. Y hasta el día de hoy, si usted y yo estamos aquí, es por la gracia y misericordia de Dios, porque otros quizás pensaban que estarían hoy y ya se fueron ayer, o quizás hace horas. Dios te ama. Dios quiere ayudarte, quiere extender sus manos, sus brazos hacia ti, pero está en ti, en nosotros, que lo podemos entender, porque no es que Dios no habla, no es que Dios no nos habla, no es el problema está en que si nosotros queremos oír a Dios. Cuando vemos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vemos de que Jesucristo vino en su momento. Mire, cuando dice Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley. O sea, Dios no cambia. Dios no va a hacer nada ni antes ni después. Lo va a hacer en el momento perfecto. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, había un tiempo para eso. Y estaba establecido. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, había un tiempo específico establecido por el Padre para que viniera Jesucristo. Mientras muchos lo esperaban de una manera u otra, hay otros que todavía lo están esperando, que piensan que todavía no ha venido, pero el cumplimiento de la ley y lo establecido por el Padre se dio. Y en su momento establecido, en ese cumplimiento, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para que se cumpliera lo que Él ya había establecido, estipulado. En el momento preciso, en el momento perfecto. A veces nos equivocamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. Y muchos, inclusive hombres de Dios, fallaron. Porque aunque Dios les habló, pensaron que era su momento. Abraham, Dios les bendijo y le dijo que bajo él iban a nacer, iba a ser bendecido a través de las naciones. ¿Ah? Que su hijo, que él iba a tener un hijo y que a través de él las naciones iban a ser benditas. Y llegado el momento, Abraham ya tenía casi 100 años y su esposa 75, si no me equivoco, y al ver él que no se cumplía lo que Dios le había dicho, dice que buscó la manera y se metió con su concubina. Tremendo error que cometió porque no falló en la espera, en la promesa, en el cumplimiento de lo que Dios ya estaba establecido. Moisés sabía que Dios lo tenía como líder. Él sentía que a través de él Dios podía hacer muchas cosas con el pueblo de Dios para que Israel saliera de la esclavitud en Egipto. Y sin embargo, se adelantó, mató a un soldado egipcio y tuvo que huir. A la edad de 40 años tuvo que ir al desierto y no fue hasta la edad de 80 años que Dios le habló para darle el cumplimiento de la promesa. O sea, pensó que era su momento. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pensado también muchas cosas que ya era lo que tenía que ser, que ya tenía que hacer cumplirse lo que tanto esperaba, que ya no había más tiempo que esperar, y al querer hacer las cosas, las situaciones, fallamos y todo se echó abajo, todo se hundió, todo salió mal, porque lo quisimos hacer a nuestro tiempo. Cuando Cristo fue a buscar a Marta y a María, porque Lázaro había estado enfermo, dice la palabra que las hermanas de Lázaro le dijeron: Señor, ¿ya para qué? Si ya mi hermano está muerto, ya lleva 4 días muerto. Y el Señor lo único que les dijo: ten fe. Lázaro no está muerto, solo duerme. Porque para Dios no hay nada imposible. Ni aun la muerte es imposible para Dios. Imagínate por la situación o las condiciones que estás pasando. ¿Será algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y dijeron: quiten la roca. Y cuando quitaron la roca, le dijo: sal, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió así como estaba, con todo y lo que ya le habían puesto encima para
para que él esté allí en su lecho de muerte, él salió. Y después que salió le dijo todavía, denle de comer. O sea, para Dios su tiempo es en perfección, en su momento en el cual él sabe y reconoce el Señor cuál será el momento para que el ser humano, el hombre, nosotros, usted y yo, le glorifiquemos. Porque cuando si las cosas sucedieran en el momento que nosotros queremos, entonces vamos a pensar orgullosamente, mira, salió o se dio porque me esforcé, porque lo hice, porque lo quise, porque lo esperé. Ah, sí, yo lo hice. No. Pero sin embargo, si no suceden, cuando las cosas no suceden en nuestro momento, pero de momento sucede un milagro, algo que no esperamos, entonces podremos decir, resultó gracias a Dios. Se sanó gracias a Dios. Me sané, me levanté gracias a Dios. Encontré el trabajo que deseaba gracias a Dios. Mi familia está conmigo gracias a Dios. Pude lograr el deseo, el viaje que quería gracias a Dios. Pude hacer todo lo que yo esperaba, todo resultó, todo salió tal y como yo esperaba, pero gracias a Dios. Porque yo solo no hubiera podido hacerlo. De la forma que yo esperaba o quería, no iba a salir. Sin embargo, las cosas salieron mejor de lo que yo esperaba. Gracias a Dios. Por eso que Dios establece su tiempo. Porque el hombre se apresura a cometer errores, fracasos, pecados, faltas delante de Dios. Y Dios lo que desea es que las cosas sucedan perfectamente, tal y como Él lo ha decidido. Y si hoy en día estás con vida, oyendo este mensaje, es gracias a Dios. Porque de otra manera ya no estarías. Si hoy en día tienes salud, allí donde estás es porque Dios, en su amor, en su misericordia, te está dando la salud que necesitas para seguir hacia adelante y creer en Él. Si hoy en día tienes eso que esperas, tu familia, tus hijos, un hogar, es porque la misericordia de Dios se extendió y te ha dado ese hogar, esa familia, eso que con cuanto soñabas, lo que esperabas. Tu sueño se hizo realidad, tu viaje se hizo realidad, gracias a Dios. El hombre no es nada. El hombre no podrá hacer nada. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Todo lo que tenemos lo tenemos por misericordia. Todo lo que obtenemos lo hemos obtenido por gracia, por amor. Todo lo que somos lo somos porque Dios ha estado allí con nosotros siempre. Y todo lo que tendremos en algún momento y esperamos, si sigues allí, es porque iba a ser porque Dios le complace darte lo que deseas, lo que quieres. De otra manera, no tendrías nada, no fueras nada. Porque la misericordia y el amor y la gracia de Dios te sostienen, te mantienen, te vivifican, te dan salud, te dan amor, te dan familia, te dan gozo, te dan paz. Y si no la tienes, es porque aún no conoces la gracia y la misericordia de Dios. Pero es tiempo, y hoy te digo, hoy es el tiempo. No esperes a mañana, porque el mañana no lo sabes. ¿Quién conoce el mañana? Perdón. Dice, aprovechando bien el tiempo, en el libro de Efesios 5, dice 16 y 17, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, dice, insensatos,
sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, aprovecha el tiempo. Hoy es el momento. Y dice, no seáis insensatos, no seáis necios, o no seáis faltos de sabiduría. Dice, ¿por qué? Dice, aprovechad porque los días son malos, estamos viviendo en tiempos malos. Hoy salimos y no sabemos si retornamos al hogar, a la casa, al trabajo. Nadie lo sabe, cualquier situación puede pasar. En cualquier momento suceden cosas. Muchos que salieron hoy de su casa ya no han vuelto. Y el Señor tenga misericordia de la familia. ¿Por qué? Porque no se esperaban lo que iba a pasar. Y si estamos aquí, y si estás oyendo esto, porque a Dios le place que estés allí, aquí, pero que aproveches el tiempo. Es lo que Dios desea, que aproveches tu tiempo. ¿De qué manera? Primeramente, humillándote delante de Dios, buscando de Dios, pidiéndole dirección, buscando su presencia. Es lo mejor, es la mejor manera de aprovechar el tiempo en Dios. El libro de Santiago nos dice, en sus versículos 13 y 14, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como el humo, como la neblina. Usted la ve y de momento usted ve que poco a poco se va desvaneciendo. Así es la vida del ser humano, así es la vida del hombre. Pensamos que estamos en nuestro mejor momento, en que ya lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Nada nos va a pasar, todo lo tenemos. Todo el mundo nos admira, nos ve, pero llega el momento en que te empiezas a desvanecer y poco a poco hasta que desapareces y lo único que queda son solo recuerdos de tu persona o de aquellos que ya no estaban, que ya no están, y empiezan a hablar y decir, mira, yo me acuerdo de tal persona pero ya no está, y pensar que tanto luchó, y pensar que mira lo que era, y pensar que tanto tenía, y pensar que tanto logró, y ya no está. Esa es la vida del hombre, la neblina, que hoy estamos y mañana no sabemos. A ver, el hombre rico hablaba la semana pasada, antepasada, si no me equivoco, que decía, he ganado mucho, mucho. Ya, ¿qué haré? Dice, agrandaré mis graneros y pondré todo y diré a mi alma, alma mía, descansa porque tienes ya mucho. Y de momento le habló una voz y le dijo, necio, insensato por decirlo, falto de sabiduría. Dice, mañana vienen por ti, por tu alma. Y lo que has logrado, ¿de quién será? ¿De qué servirá? ¿Ah? ¿Para quién será? Por eso te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, anciano, niño, busca de Dios, aprovechando bien el tiempo, decía Santiago. Segunda de Pedro 3, 8, 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Eso es lo que Dios quiere. Que ante todo nos humillemos delante de Él y nos arrepintamos de lo que somos, de lo que hemos hecho. Pero para todo Dios tiene un tiempo. Dios ha establecido su tiempo. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que nos vayamos así. Dice que es paciente. Es paciente. Porque de otra manera ya no estuviéramos ya con todo lo que hemos hecho. Con todo lo que hemos fallado. Pero la misericordia de Dios es grande. Y por eso en esta noche quiero orar por ti, por tu vida, por tu hogar, por tu familia, por tus ansias, porque quizás estás viviendo en ansiedad, en frustraciones, en muchas cosas, pensando de que ya no habrá más tiempo, que ya pasó tu tiempo, que tu fin está llegando, que ya hasta allí, que todo se acabó, que ya no vas a poder lograr ni obtener nada más, que ya se olvidaron de ti, que Dios se olvidó de ti, que muchos te han abandonado, que todo lo que tenías se fue y ya lo que eres no eres nada según tú, que estás arruinándote en el vicio, en el licor, en la droga, en el juego, en muchas cosas, y que ya no hay solución para ti. Pero déjame decirte, amado amigo, hermano, hermana, tu tiempo no ha llegado todavía, porque Dios tiene paciencia. Y hasta este momento ha tenido paciencia contigo y conmigo, para poder decir o sentir la necesidad que tenemos de Él, para que puedas reconocer que necesitamos de Él, que necesitas de Él, que a pesar de que muchos te ignoran ya por lo que ya no eres o perdiste, todavía Dios te ve, todavía Dios te ama, todavía Dios tiene misericordia, todavía Dios extiende su gracia para que puedas cambiar tu vida y levantarte una vez más. Porque de donde estás o al fondo donde has llegado, quizás muchos piensan de que ya de ahí no te vas a volver a levantar. Pero todo tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios ha llegado para ti en este día. Y el Señor te dice en este día, levántate. Humíllate, arrepiéntete primero y verás mi gloria. Reconoce que yo soy tu Dios y podrás entender las maravillas y el amor que yo tengo para ti. Reconoce que me fallaste, que te olvidaste, que me prometiste y no cumpliste. Pero sin embargo yo aún estoy esperando. Y esperándote por amor, esperándote por gracia, por misericordia, para que entiendas que mi amor se extiende a través del tiempo, que no es como el hombre, que tiene un momento y ahí se apaga. No, mi tiempo es infinito. El Señor, el tiempo de Dios es infinito. El tiempo de Dios es grande y se extiende hasta donde Él quiera. Y en esta noche está allí, esperándote a que te humilles, esperándote a que reconozcas. Y tú verás cómo Dios hará cambios en tu vida. Hará cambios de los cuales no pensaste. Quizás hará tantos cambios en los cuales tu mente finita solamente llegaba hasta cierto lugar, hasta cierto momento, hasta cierta bendición, y sin embargo la bendición de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Porque la misericordia y el amor de Dios es infinito, la gracia, su amor. Y cuando Dios bendice, dice la Biblia que Dios bendice al 100 por 1. Pero no en el tiempo que nosotros esperamos. Y si estás esperando en Dios, espera.
Sigue esperando. Pero reconoce que no es en el crono, en nuestro tiempo, es en el kairos, en el tiempo de Dios. Podrás entender que habrá su momento. Podrás entender que Dios te ama y que si hasta el momento, hasta hoy en día, Dios te ha esperado es porque Dios tiene propósitos con tu vida y con la mía. Con todo aquel que le ama, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus nietos, con tus amistades, con todo aquel a los que tú reconoces dentro de tu ámbito social y para todo aquel que no lo conoce, para aquel que está en las calles, para aquel que no tiene familia, para aquellos que están en los hospitales, para aquellos que están enfermos en el hogar. Dios en este momento extiende su mano en su tiempo para que puedas entender y humillarte y sentir su presencia allí donde estás. En esta noche quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que allí donde estés, lo que sientas, hablarle al Señor, humíllate. Si tienes que arrodillarte allí donde estás, quizás nadie te ve, pero Dios te ve. Si tienes que levantar las manos, extiéndelas si deseas. Si tienes que bajar tu rostro delante de Dios y sientes eso, hazlo. Lo que tú sientas, si estás postrado en una cama, Dios te ve. Si estás aún, para los que están en prisión, en las cárceles, pero Dios quiere liberarte, liberar tu alma, tu vida. Y sabe Dios los milagros que hará en tu vida. Allí donde estás, humillémonos, allí tú, nosotros, todos los que estamos aquí y en los hogares, donde quiera que estén, es momento de humillarnos delante de Dios y buscar su presencia. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un momento. No esperes a que llegue ese fin o se acabe el tiempo. Porque Dios no tiene fin, pero el ser humano sí. El ser humano sí, si no se humilla delante de Dios. Ahí donde estás, vamos a pedirle a Dios por ti y por todo aquel que necesita. Padre Santo y Eterno, te doy gracias en esta noche por este momento, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que haces y sigues haciendo cada día en nuestras vidas. Que todo aquel que esté oyendo en este momento, Señor, pueda sentir tu presencia. Que todo aquel que esté allí pueda humillarse delante de ti y reconocer que necesita de ti. Reconocer que allí donde está, que te ha fallado y que hoy en día se humilla y reconoce que solo tú eres Dios. Que todo aquel que hizo promesas, Señor, pidiendo muchas cosas y tú les cumpliste, y hoy en día se arrepienten por no haber cumplido con las promesas que te hicieron, Señor, porque el ser humano falla, comete errores y peca y miente. Pero hoy en día están ahí humillados delante de ti pidiéndote perdón por todas las promesas que te hicieron y no cumplieron. Señor, sea quien sea, donde quiera que estén, en el hogar, en su cama, en las calles, Señor, debajo de un puente, solo tú sabes, mi Dios. Yo te pido por esa alma, por esa vida, para que allí donde esté sienta tu presencia y reconozca quién eres tú, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por este momento, por este mensaje, por este lugar, por conexión con Dios que llega a los hogares, a las vidas, Señor, por nuestro hermano José, quien dirige,
Señor, este ministerio, por todo aquel que quiera buscarte, por todo aquel que se esté humillando allí delante de ti. Te pido, mi Dios, para que los toques y puedan levantar sus vidas. Gracias te doy por todo, por casa de oración, por el templo, por nuestros hermanos, por mi pastora, Señor, hermana Jenny y el hermano Alex, Señor. Te pido, Señor, para que tomes control de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir hacia adelante y poder ser bendición de otros, Señor. También te pido para que mañana y los días sucesivos las vidas puedan seguir oyendo a través de este ministerio Conexión con Dios, porque cada día hay un nuevo mensaje, un nuevo hermano, un nuevo predicador que Dios usa para poder llevar su palabra. Gracias te damos en esta noche. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Señor, también te pido, mi Dios, por mi esposa que está en el hogar allí viendo. Te pido por la familia. Te pido por cada una de nuestras familias y que podamos mantenernos firmes buscando de Dios siempre. Gracias, Señor. Y en esta noche me despido, o nos despedimos, porque ahí en los controles nuestro hermano José, Conexión con Dios, y mi persona aquí, hermano Julio Escudero. Amén. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, aquí a la misma hora. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.